Seguimos en Informe Semanal, analizamos qué va a pasar a partir de ahora, cómo hemos llegado a este bloqueo sin precedentes de nuestra democracia y cuáles son los retos a los que debe responder España. Somos un país con gobierno en funciones desde hace 256 días y hay retos urgentes como los presupuestos y el techo de gasto ante los que no se para el tiempo. Pero el verdadero reto también es la credibilidad del sistema, es decir, el reto de la democracia. Han pasado 8 meses desde el 20D, 2 elecciones generales y 2 investiduras fallidas, un parlamento muy fragmentado y la aparición en la escena política de nuevas fuerzas emergentes han sentado las bases del actual bloqueo institucional y político que vive España. Seguramente tenemos ya una imagen un poco folclórica de una política imposible hecha por personajes incapaces de entenderse. Si en los próximos 2 meses ningún candidato es investido presidente, lo que es todo un reto para nuestra democracia, iremos a unas terceras elecciones. Porque España empieza a estar de forma creciente ausente de reuniones internacionales en las que se discuten cosas que nos afectan mucho. Estamos en un momento en que nuestra economía se está recuperando, por tanto ahora lo que no podemos hacer es socavar esa recuperación. El 20D, el electorado penalizaba las mayorías absolutas. El bipartidismo perdía su hegemonía, transformándolo en un nuevo concepto político de bipartidismo ideológico de 4 siglas: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los ciudadanos, y también ocurre en otros países, ocurre en Francia, ocurre en Gran Bretaña, en Estados Unidos, está un poco cansada de los partidos tradicionales. Quizá porque ha llegado una crisis económica considerable, profunda. Si no había crisis económica, la gente no se habría hastiado de los partidos tradicionales. Pero al haber una crisis económica fuerte, al no haber soluciones a corto plazo evidentes, entonces surgen los partidos populistas y surge un distanciamiento de la gente hacia los partidos tradicionales. Existe ya tal diferencia entre los planteamientos sociales de la izquierda y de la derecha que es imposible un acercamiento y, desde luego, absolutamente improbable un entendimiento en un programa de gobierno conjunto. Es difícil pactar para repartir el poder y, desde luego, es muy difícil pactar para entregar el poder a otra fuerza política. El Partido Popular ganó las elecciones del 20D, 123 escaños frente a 90 del PSOE. Pedro Sánchez rechazaba la propuesta de Mariano Rajoy de una gran coalición PP-PSOE-Ciudadanos. Rajoy declinaba presentarse a la investidura al no tener apoyos suficientes. Y el rey proponía a Pedro Sánchez que veía posible un gobierno de izquierdas. Sánchez se presentó ante el Congreso con un pacto de gobierno con Ciudadanos, pero Podemos no respaldó la investidura del candidato socialista. El rey firmaba el decreto de convocatoria de las elecciones del 26J, poniendo fin a la 11ª legislatura. El Partido Popular volvía a ganar, subía 14 escaños hasta los 137, mientras que el PSOE perdía 5, obteniendo el peor resultado de su historia. El pretender que Rajoy abandone el poder, si es que Rajoy ha ganado unas segundas elecciones con más votos y más escaños que la vez anterior. Eso es lo que hace insostenible la postura de los que dicen con Rajoy no. Y por otra parte, es que el señor Rajoy no está imputado de nada. Es decir, no se le puede convertir en un apestado, una persona que es el más votado y que aumenta el voto en su favor. Tenemos una inseguridad y una incertidumbre que penaliza lo que sería la economía. Las urnas han legitimado a Mariano Rajoy a formar gobierno y esto creo que es así porque además ha tenido un refuerzo en el número de votos en lo que son las últimas elecciones con respecto a las anteriores. La 12ª legislatura daba paso a una nueva ronda de consultas del rey. Por favor. Mariano Rajoy aceptaba el encargo de someterse a la confianza de la Cámara. Esta vez, Partido Popular y Ciudadanos firmaban un acuerdo de investidura con 150 medidas para mejorar España, 100 de ellas, según Rivera, iguales a las ya firmadas con el PSOE, a pesar de lo cual Sánchez mantenía el no. 8 meses sin gobierno, sin capacidad para formar gobierno, son un desastre para el país desde cualquier punto de vista. No es lo que haya ocurrido en esta sesión de investidura fallida.
Lo malo es que el Partido Socialista, el señor Sánchez, ha puesto tan alto el no que a partir de ahora tiene mucho más difícil todavía el rectificar y volver al redil del acuerdo. El PSOE aún no se ha convencido. El PSOE está enrocado en una postura que no se acaba de entender, a no ser que Sánchez quiera formar luego un gobierno con Podemos y con el gobierno Frankenstein que daría Rubalcaba, o a no ser que Sánchez esté luchando estrictamente por mantenerse él al frente del partido. España está entre los 5 países del mundo que más tiempo han estado sin gobierno en época de paz. El buen rumbo de nuestra economía, que crece por encima del 3%, podría haberse ralentizado si se mantiene la actual situación de bloqueo. Nos hemos de reinventar, es decir, tenemos que buscar algo para reactivar la economía española. A la economía española la falta de gobernabilidad le puede pasar factura, esto frena a la inversión, esto incluso frena a la propia inversión pública, y en el caso de la inversión privada es cierto que ha ido aumentando, pero la pregunta es, ¿podría haber aumentado mucho más en el caso de que hubiera pues un marco estable de seguridad? Sí. Tras 256 días con un gobierno en funciones, son muchos los retos económicos que hay que afrontar. Presupuestos 2017, techo de gasto y nuestros compromisos en materia de déficit y estabilidad presupuestaria con la Unión Europea son prioritarios. Hay una fecha clave que sería el 30 de septiembre, hay otra fecha clave que es el 15 de octubre, hay unas fechas clave en donde Europa necesita una respuesta. Yo creo que tenemos unos grandes retos que serían las cuentas, que sería el presupuesto, pero yo creo que hay retos como muy profundos. De un lado tenemos un tema de la financiación autonómica que hay que de verdad arreglarla, lo digo porque el tema de las comunidades autónomas con este déficit crónico es algo que hay que atajar. Con la mirada puesta en las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre, se inicia un periodo de 2 meses en el que el rey puede abrir nuevas consultas. El monarca podría proponer de nuevo a Rajoy u otro candidato que cuente con apoyos suficientes. Si cumplido ese plazo no se forma gobierno, el 31 de octubre se disolverían las Cortes y el 1 de noviembre se convocarían nuevas elecciones, las terceras en un año que, aplicando el calendario formal, se celebrarían el 25 de diciembre, aunque los partidos podrían adelantarlas al 18 de diciembre, reformando la ley o acortando la campaña. Apostaría que unas terceras elecciones. No apostaría excesivamente porque existe la posibilidad remota de que Sánchez cambiara de opinión y se abstuviera en alguna votación, pero en principio yo es que creo que Sánchez no va a cambiar de opinión, que Sánchez no va a oír lo que él considera cantos equivocados de gente importante del partido, que se lo está diciendo abierta y solapadamente. Si creemos lo que dicen los partidos políticos, es evidente que nadie quiere las terceras elecciones. Desde luego, unas terceras elecciones celebradas el día de Navidad ya parece una burla a los sentimientos de este país. Creo que es una provocación a la abstención. Creo que es incitar a la sociedad española a que se quede en su casa y le haga un corte de mangas a la clase política en general. Los retos económicos y la urgencia política e institucional han convertido la solución a este bloqueo en un reto de la democracia española.